Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias. Saludos, hermanos, bienvenidos a la asamblea de estudio profético. Amén, hermanos. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema profético, un tema muy importante para cada uno de nosotros, y lo hemos titulado de la siguiente manera: la señal profética del país más grande del mundo. Así que hay una señal, y no es común, sino que es bíblica y es profética, y la vamos a desarrollar. Vamos a tener un texto bíblico y luego vamos a realizar nuestra oración y entramos de lleno. Vamos a ir a la Biblia en Salmos 140, el versículo 1 primero y luego el 2. Dice así: para el director del coro, Salmo de David: líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos que traman maldades en su corazón, que cada día provocan, ¿qué dice? Guerras. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del país más extenso del mundo, y su señal profética la veremos ahora, y es guerra. Y la Biblia habla de guerra. ¿Va a afectar al pueblo? Sí. ¿Va a afectar a todos los países? Sí. Así que estamos involucrados. Vamos a arrodillarnos y vamos a rogar al Señor que nos guíe y nos dé más luz en cuanto al tema para estar preparados. Oremos. Padre que está en los cielos, santo, santo, santo es su nombre. Amén. Imploramos su Santo Espíritu, Señor, que nos guíe a toda la verdad en esta señal profética del país más grande del mundo. Guíenos de acuerdo a su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, lo que está ocurriendo, de acuerdo a nuestro análisis en esta ocasión, la señal profética del país más grande del mundo. Hacemos referencia al país de Rusia, porque actualmente geográficamente es el país más extenso en la tierra. Imagínense que cubre Rusia lo que es parte de Europa, lo que es Asia inclusive, y lo que conecta con el Medio Oriente. Es un país tan extenso y debe estar en la profecía, debe estar en la Biblia. Y lo que está aconteciendo es que ya hace más de un año que se inició una guerra entre Ucrania y Rusia. Eso lo hemos analizado en otros temas, pero hoy quiero centrarme en la señal profética de este país grande del mundo, es decir, Rusia. ¿Y cuál es la señal? Veremos que las Escrituras nos muestran guerra. Haremos un análisis, ¿oído esto?, de la lista de armamento que tiene este país en comparación con su rival, en este caso sería Ucrania, pero también veremos algunos datos de la potencia del norte. Así que son dos potencias en el drama profético. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Vamos a leer dos citas más en Salmos 68, el verso 30. Los que tengan ahí, cuando lo tengamos vamos a decir amén y le vamos a dar lectura. Salmos 68, el verso 30. Declara así: reprende las fieras de las cañas, la manada de toros con los becerros de los pueblos, pisoteando las piezas de plata. Él ha dispersado a los pueblos que se deleitan en, ¿qué dice?, en la guerra.
Entonces, hermanos, en esta asamblea estamos analizando la palabra de Dios y nos está enfocando en esta ocasión en la guerra. Hay gente que se deleita en la guerra. La Biblia nos señala que hay naciones que se están preparando para la guerra. Su inversión económica para la guerra es enorme. Pero también la profecía nos señala que habrán naciones que dejarán de prepararse para la guerra. Serán naciones convertidas. Vamos a un texto más. Salmos 46, el versículo 8. Declara así: venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra. ¿De quién está hablando este versículo? Del Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Cristo. Ahora, en ese contexto, hablando del Señor, el siguiente versículo, Salmos 46, verso 9, que hace cesar las, ¿qué dice? Guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, ¿qué más? Parte la lanza y quema los carros en el fuego. Wow, claro, está utilizando términos antiguos de la Biblia. ¿Qué hace el Señor? Hace cesar, hace terminar, ¿qué dice? Las guerras. Significa entonces que el único que puede detener las guerras, ¿quién es? Es Dios, es Cristo. Por lo tanto, puede haber un pacto de un tiempo entre Rusia y Ucrania, sí. ¿Puede haber? Sí, es posible. Pero sin embargo, el que lo puede detener y cesar, ¿quién es? Dice el texto, es el Señor, es Cristo. Ahora mi pregunta será, ¿el Señor la va a detener? ¿O va a seguir la guerra su curso, su cauce? Como el río tiene su cauce, es decir, su camino. Sigue y termina a desembocar ¿en dónde? En el mar. En el caso de las guerras, también tiene su cauce y sigue la corriente de guerra. Pero el único que lo puede detener es el Señor. Si ustedes me preguntaran, Pastor Enoc Martín, ¿se va a detener la guerra? ¿El Señor la va a detener? Mi respuesta va a ser contundente, no. ¿Y ahora por qué? ¿No es Dios de paz? Claro que es Dios de paz. Sin embargo, la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. La consecuencia del pecado son estos resultados. Ahora noten, es interesante que cuando Dios habla de guerra o de combate, no comisiona a ningún ángel a detener los conflictos. Voy a colocar un ejemplo. Abran sus Biblias, por favor, ahí. En el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, el versículo 2. Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cuántos vientos combatían? Ahí dice en singular o plural. En plural, son los 4 vientos del cielo que combatían. Ahora, si leen todo el capítulo, no hay nadie comisionado celestialmente a detener el combate de los vientos. Es decir, no hay nadie comisionado para detener las guerras. Por eso es que hay guerras ahora. Entonces, ¿quién es el único que puede detener las guerras? Ya vimos que es Cristo. Sin embargo, no ha comisionado a nadie celestial a detenerlos. Entonces, ¿continuará la guerra? Por supuesto que sí. Ahora, ¿qué está transcurriendo allá del otro lado del mundo, en el viejo mundo? Actualmente lo que está pasando es que el conflicto está pasando al territorio de Rusia. Porque inicialmente el conflicto, la guerra, ¿dónde se estaba realizando? En el territorio ¿de qué? De Ucrania. Pero ahora la sorpresa de última hora es que la guerra está pasando en territorio del país más grande del mundo. Y por si no lo habían escuchado o no estaban con la noticia actualizada, es con el propio ejército mercenario que Rusia había contratado. Es el que ahora
ha tomado una ciudad en Rusia. Es decir, no han sido ucranianos, sino que son netamente rusos en el territorio de Rusia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Que la guerra va a parar o que la guerra está pasando a otra fase? Está pasando a otra fase. Ahora, por lo que no va a parar, sino que va a ser incrementado. Porque ninguno va a permitir, en este caso, el zar de Rusia, así se le conocía al rey o al emperador de Rusia, un zar. El zar de Rusia no va a permitir que su poderío mengue, al contrario, va a tener que hacer frente y ya lo está haciendo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos estar al tanto de lo que está ocurriendo y lo que está a punto de ocurrir y saber qué es lo que Dios nos está indicando. Bien, ahora vamos a ver unos párrafos donde la sierva del Señor nos habla de la guerra. Les voy a citar la primera referencia de la sierva del Señor, el ministerio de la bondad, página 141, declara así: pronto surgirán graves dificultades entre las naciones, dificultades que no cesarán hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Entonces, ¿qué dice? Que grandes dificultades hay entre las naciones, que van a cesar o van a seguir. ¿Qué es lo que dice? Van a seguir. Y estoy leyendo el espíritu de profecía. Ojo esto, estoy leyendo el ministerio de la bondad en la página 141. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerras, la destrucción causada por el fuego, la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está muy cerca. Entonces, en lo que he leído, en ninguna parte dice que va a parar, en ninguna parte dice que se va a enfriar, en ninguna parte dice que va a cesar, sino que al contrario dice que va a llegar hasta el tiempo del fin. Y nos dijo algo aquí la sierva del Señor, que las guerras, los rumores, las destrucciones por los fenómenos naturales nos indican que se está acercando el tiempo de angustia. Pero hermano, ¿y en dónde está el tiempo de angustia? Acompáñenme para ver que la sierva del Señor está de acuerdo a la palabra de Dios. En Daniel nos pronostica el tiempo de angustia y solamente van a ser protegidos cierto tipo de personas. ¿Y quiénes son ellos? Pues los siervos de Dios, los sellados. Daniel 12, en el versículo 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que protege a tu pueblo. Y será tiempo de, ¿qué dice, hermanos? De angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Pero en ese tiempo de angustia será librado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, la guerra, ¿qué nos señala? La guerra, ¿qué nos indica, hermanos? Que se está acercando, ¿qué tiempo? El tiempo de angustia. Y los únicos que van a ser librados, dice que es el pueblo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, el hecho de que esté escrito los nombres en el libro de la vida, no indica que van a estar para siempre. Todos los que estamos hoy reunidos aquí, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y los de la tercera edad, aquí reunidos en estudio profético, todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y los que han sido bautizados, automáticamente sus nombres, ¿dónde fueron escritos? En este libro, en el libro de la vida. Pero se corre el riesgo de que el nombre suyo y el mío sea borrado. Y si es borrado, entonces no seremos protegidos. Y es lo que no queremos que ocurra con nosotros. Al contrario, queremos de la protección divina, que los santos ángeles nos guarden.
Ahora vamos a leer otra cita más del espíritu de profecía en conexión a la señal profética del país más grande del mundo. ¿Cuál es esa señal? Guerra. ¿Sabían ustedes que en la Biblia Rusia únicamente aparece conectada con guerra? Si no se mencionara la guerra, entonces Rusia no aparecería en la Biblia. Pero Rusia aparece en la Biblia conectada con guerra. Por eso la señal profética del país más grande del mundo, ¿cuál es? La guerra. Y la sierva del Señor nos advierte de que habrá guerra. En la Review and Herald, en español sería la revista Heraldo, del 17 de noviembre de 1910, declara así: Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. ¿Qué nos ha dado Dios? Un momento de respiro. Ay, hermano, ¿y por qué ya se tardó tanto la guerra? Porque el Señor nos está dando un tiempo de respiro. Porque el Señor quiere que terminemos su obra, la misión que nos ha dado. Sigo leyendo. En la Review and Herald, 17 de noviembre de 1910. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. ¿Qué hay que hacer, dice? Trabajar por aquellos que perecen, nos están muriendo en su ignorancia. No debe haber demora. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de la tierra. Debe hacerse una gran obra que ha sido confiado a los que conocen la verdad para este tiempo. Entonces, en tiempo de crisis, ¿qué es lo que permite el Señor? Un tiempo para tomar aliento. Un tiempo de respiro. ¿Para qué? Para dejar de trabajar o para aumentar el trabajo. Para trabajar más en la santa obra del Señor. En este caso, primero informar a la iglesia del inminente juicio de los vivos registrado en Ezequiel 9. Es lo que se avecina. Una cita más de la sierva del Señor. En la Review and Herald del 19 de octubre de 1897 declara: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. ¿Qué es lo que va a prevalecer, hermanos? Entonces, es de sorprendernos, es de estar orando, Señor, que se acabe la guerra. Muchos lo han hecho y son libres y soberanos para orar lo que quieran. Pero el que sabe de profecía entiende de que no hay ningún ángel comisionado para frenar las guerras. Como ya hemos leído, los cuatro vientos del cielo combatían, estaban en guerra y no había nadie deteniéndolos. Y la sierva del Señor en la Review and Herald, 19 de octubre de 1897, declara: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Entonces, hermano, ¿en qué tiempo vivimos? ¿En el inicio de la historia del mundo o en el fin del mundo? ¿En dónde vivimos? En el fin del mundo. ¿Y qué dice la sierva? Que en las escenas finales de la historia de la tierra, la guerra prevalecerá. Entonces no hay vuelta de hoja. O resistimos y enfrentamos lo que estamos viviendo. Y yo les voy a decir algo, hermana, hermanos, no nos acomodemos, no nos acostumbremos. Hay guerra allá en Rusia y Ucrania. Sí, ya lo sé. Ya como que es algo normal porque ha pasado más de 360 días de guerra. Entonces muchos se pueden acomodar y verlo como normal. Sin embargo, debe ser una señal de advertencia de que estamos a punto de entrar en el tiempo de angustia. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Yo diría, sin duda, no estamos preparados. Y ahí entra la preocupación y en nuestro análisis a reflexionar de qué debemos de hacer en este tiempo donde dice que la guerra va a prevalecer. Mire qué más dice la Review and Herald, 19 de octubre de 1897, Elena de White. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. ¿Solo? No. Habrá epidemias. ¿Qué va a haber? Hermanos, no me digan que no acabamos de vivir algo similar. ¿Habrá qué dice? Epidemias. ¿Qué más? Mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites.
¿Sabían ustedes que Nueva York, la Gran Manzana, está a punto de ser inundada? Científicos dicen que se está hundiendo. ¿Han visto la Estatua de la Libertad que sale en las películas? Se está hundiendo. Dice que es un milagro que esté todavía a flote, porque el agua cada vez está creciendo. ¿Y qué dice la sierva aquí? Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Hermanos, 9 millones de acres se han quemado en Canadá. ¿Cuántos? 9 millones. Hermanos, 9 millones de acres. 9, qué raro, ¿no? 9, el 9. Ezequiel 9. ¿Qué está haciendo el fuego arrasador en los 9 millones de acres en Canadá? Matando toda la vida que hay ahí. ¿Qué es lo que está registrado en Ezequiel 9? Destrucción, donde se va a quitar también la vida de los que no obtengan el sello en el pueblo de Dios. Entonces, está escrito, hermanos, todo lo que estamos viviendo, que nos debe recordar que vivimos en el tiempo del fin, que vivimos en los últimos días. Entonces, tanto Biblia como espíritu de profecía, ¿qué señalan? Que estamos en el tiempo del fin y que en el tiempo del fin se va a acabar la guerra, que va a haber guerra. Entonces, la señal profética del país más grande del mundo, ¿cuál es? La guerra. Es lo que hemos descubierto en esta primera sección. Amén, hermanos. Bien, continuamos con nuestro estudio. Vamos a analizar ahora cómo está registrado en profecía el país más grande del mundo. ¿Y cuál es su señal? Pues vamos a desarrollar que es la guerra. Para ello vamos a dirigirnos a varias referencias, pero primero debo de indicarles que el mensajero de 1888, especialmente al que vamos a mencionar ahora, es A.T. Jones. También estaba el pastor de apellido Waggoner. Estos dos mensajeros trajeron el famosísimo y preciosísimo mensaje de justificación por la fe en 1888. Pero Jones se caracterizó en estudiar las naciones, los reinos, los países, las potencias, y escribió varios libros en relación a ello. Y voy a mencionar, número 1, Los imperios de la Biblia, A.T. Jones, de 1897. Entonces, ¿de qué habló el pastor Jones? De los imperios de la Biblia. Y él menciona también a Rusia entre estas naciones que resaltan y son mencionadas de una u otra manera en las Escrituras. El segundo libro es Las grandes naciones de hoy, también por A.T. Jones, específicamente en la página 90 y 91, relacionan a Rusia con una región del mapa mundi. Por favor, ahí, hermano. Entonces, noten que las Escrituras relacionan a Rusia con la geografía, con los ángulos de la tierra, ya sea norte, sur, este y oeste, y vamos a ver con qué parte de la geografía se ubica a Rusia. Muchas gracias. Veamos lo que dice la Biblia. Abramos en Ezequiel capítulo 38, sería un primer ejemplo. Ezequiel 38, el versículo 15. Cuando lo tengamos vamos a decir amén, y si tiene con qué subrayar, subraye para tener como referencia estos textos en conexión a Rusia. Ezequiel 38, amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el versículo 15. Vendrás de tu lugar, ¿de dónde? Del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, gran multitud y poderoso, ¿qué dice? Ejército. Wow. Entonces, hermanos, miren, que esto hay que encontrarle el sabor, esto hay que encontrarle los detalles. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo. Está hablando aquí de una nación, de la ubicación geográfica, el norte.
Entonces estamos hablando de un poderío de ejército del norte. Ahora, ¿con qué país tiene conexión? Bueno, noten esto por favor. Cuando en Ezequiel 38, cuando en Ezequiel 39 se menciona la región norte, está hablando específicamente del norte de Israel. Otra vez, esto es clave para que cuando ustedes lo lean solos, Ezequiel 38, Ezequiel 39, cuando mencione la región norte, ¿a qué parte de la tierra está haciendo referencia? A Israel y su parte del norte. Cuando uno analiza la geografía, encuentra que al norte de Israel, que queda como una nación con un ejército poderoso, como lo hemos leído, y la nación que queda ahí ubicada es Rusia. Por eso el pastor A.T. Jones en sus libros habló de esta ubicación geográfica y la conectó ¿con quién, hermanos? ¿Con qué país? Rusia. Con Rusia, porque queda al norte de Israel. No estamos hablando del continente americano, sino que estamos hablando del viejo mundo, de ese norte. Ok, una cita más. Ezequiel 39, el versículo 2. Ezequiel 39, el verso 2, declara así: te quebrantaré, te conduciré, te haré subir ¿de dónde? Del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Entonces, si viene del norte, ¿hacia dónde se dirige entonces? Según este versículo, si se va a dirigir a Israel, ¿a dónde se va a dirigir? A los montes de Israel, sí, pero hablando de geografía, de ubicación geográfica. Si viene del norte y viene hacia Israel, ¿a qué ubicación? Hacia el sur. Porque si en el norte está Rusia, una nación con un poderío, que voy a dar datos, tengo información relevante y aprobada y confiable, se podría decir, en asunto de que Rusia tiene poderío militar. Voy a dar datos. Inclusive vamos a ver cuánto está invirtiendo de millones de dólares Rusia en asunto de equiparse militarmente. Entonces al norte está este poderío en nación con su ejército, y al sur se encuentra Israel. Ok, entonces ahí tenemos la ubicación. Ahora noten, algunos no le dan importancia a estas profecías porque piensan que no les va a afectar. Y otros quisieran aprender, pero no saben dónde aprender, porque no tienen el mensaje. Pero nosotros tenemos este mensaje que nos ayuda a ubicar los eventos. En este caso, tenemos a la región norte de Israel, al norte de Israel, a este poderío militar. En este caso viene siendo Rusia. ¿Qué les parece que veamos algunos datos? Y aquí tenemos. Veamos la inversión que hace Rusia en asunto militar. Si ustedes desean apuntar o retener ahí en sus mentes, está a su voluntad. La inversión en poderío militar, Rusia invierte 61.700 millones de dólares. Esto, los datos que nos mencionan aquí, solo es una cifra que ha invertido e invierte Rusia. Ahora, en comparación con Ucrania, que en este caso viene siendo el rival, el gasto militar de Ucrania a la fecha es de 5.900 millones de dólares. Entonces, si ven la diferencia abismal, que básicamente esto es para que ustedes vean que cuando la profecía está hablando de un poderío militar, no está hablando de alguien que invierte en asunto militar una poca cantidad de dólares, sino que está hablando de millones de dólares, como en el caso de Rusia. ¿Cuánto dijimos?
61.700 millones de dólares. Miren, con un solo millón nosotros creo que haríamos mucho en favor de la causa del Señor, solo con uno. Pero ellos están invirtiendo los millones de dólares para tener más armamento militar. Entonces, ¿encaja o no encaja Rusia en la profecía? Claro, entre 61.000 millones de dólares comparado con 5.000 millones de dólares, por lógica, es abismal, es muy grande la inversión, entre comillas, que Rusia está haciendo. Por eso es que cuando leemos el texto de Ezequiel 39, cobra sentido. Ezequiel 39:2, te quebrantaré, te conduciré y te haré subir del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y luego en Ezequiel 38 también nos relata y nos menciona el norte en el verso 15. Vendrás de tu lugar del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Miren la frase, ¿y poderoso qué? Ejército. Es poderoso porque está invirtiendo ¿cuántos dólares? 61.700 millones de dólares. Claro, es un poderoso ejército. No hay duda entonces que en la región de la cual Dios está ubicando esta profecía, al norte de Israel, el único país extenso y que llena las características como con un poderoso ejército, es Rusia. Por lo tanto, Ezequiel 38 y Ezequiel 39 están hablando del país más grande del mundo. Entonces, ¿cuál es la señal profética de este país más grande del mundo? La guerra. Ahora noten, ustedes saben que Rusia es una de las naciones, por no decir la más sancionada del mundo. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra. Y la palabra de Dios que te animará. Enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. ¿Ustedes creen que el fuerte de Rusia es el comercio? Los que creen que el fuerte de Rusia es el comercio, vamos a levantar la mano. A ver, ¿cuántos creen que el fuerte de Rusia es el comercio? Levantamos la mano. ¿Su fuerte es comercio? Dice la mano que sí, está bien, es aceptable. Ahora, ¿cuántos creen que el punto fuerte de Rusia es su fuerza militar? ¿Verdad que nos inclinamos más al asunto de la guerra? Ahora, coloquemos otro país solo como modelo, solo como ejemplo. China. ¿Creen que China su fuerte es el poderío militar? Levantemos la mano. Es el comercio. Mire, ni siquiera hice la otra pregunta. Sabemos que China su fuerte es el comercio. Wow. Entonces noten la fusión que ha habido y hay. Tenemos a Rusia, según Ezequiel 38, verso 15, la última parte, y poderoso ejército, está hablando de Rusia, invirtiendo millones en armamento militar, y por el otro lado tenemos como su aliado ¿a quién? A China. Miren, no me van a decir que ustedes no tienen conexión con China, por favor, no vayan a decir eso. Made in China, en español, hecho en China. Celulares hechos en China, zapatos hechos en China, camisas hechas en China. Ay, pero que está más barato esto, esta voy a comprar, made in China. ¿Sí o no? Entonces, ¿tiene o no tiene que ver usted con China? Claro que sí, y China tiene conexión ¿con quién? Con Rusia. ¿Sabían ustedes que China está invadiendo, por decirlo así, a toda Latinoamérica? ¿Sabían ustedes que China también ya se quiere poner a la par con Rusia en asunto de lo militar? Ya está pasando, hermano, ya está pasando China a hacer su fuerte el comercio, a estar a la par también el asunto militar. Y algo que pocos conocen, China
está haciendo arreglos para tener una base militar en La Habana, Cuba. Si Estados Unidos, la potencia del norte, está yendo allá por Taiwán, ¿por qué China no va a venir a Cuba, cerquita de Estados Unidos? Entonces sí están notando que, como dijo la sierva del Señor, que la guerra en el tiempo del fin no va a cesar, va a incrementar. Y todos los aliados de Rusia se están preparando más para la guerra, inclusive China. Ok, entonces preguntamos, ¿cuántos millones está invirtiendo de dólares Rusia en preparación militar? 61,000 millones de dólares, 61,700 millones de dólares. Ok, ese es un dato. Entonces cuadra justo con la profecía. Ahora noten. ¿Ustedes creen que la invasión que se realizó Rusia a Ucrania ha habido grandes pérdidas o ha habido más ganancias que pérdidas para Rusia? En este caso, el que tiene el poderío militar, como dice Ezequiel 38. ¿Qué ha ocurrido con Rusia? ¿Está ganando, está perdiendo o se está manteniendo? ¿Qué ocurre? Ayúdenme, comentarios son bienvenidos. Dice, se está manteniendo. Está ganando. Varias voces dicen que está ganando. Hermano, ¿sabe ustedes cuántos generales ya perdió Rusia en la guerra? Según los datos oficiales, son 5 generales rusos abatidos. A ver, díganme alguien que está informado qué es y qué papel tiene un general. Por lo menos la idea que tengan. ¿Qué papel tiene un general? Representante de batallón. Representante de batallones, dice aquí un comentario. ¿Es un líder militar, un general? ¿Sí o no? Sin lugar a dudas, ¿cierto? Dice que en el transcurrir de más de un año de guerra entre Rusia y Ucrania, ya 5 generales rusos han sido abatidos, es decir, han caído muertos. 5 generales. Entonces, ¿está ganando territorio? ¿Ha ganado territorio Rusia? Sí, ha ganado, no vamos a decir que no. Pero ha perdido también, ha tenido bajas, por supuesto que también ha perdido. Y lo más reciente que está ocurriendo es que ustedes deben de saber que hay mercenarios. ¿Verdad que hemos escuchado sobre mercenarios? Un mercenario se dedica a matar por dinero. Ese es un mercenario. Aparte es un patriota. Un patriota puede dar su vida por su nación. Yo aquí, con ustedes, no queremos ni tener ni uno ni del otro. Ni mercenarios, ni patriotas. Lo que nosotros debemos ser es siervos del Dios Altísimo. Amén. 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 Y para eso nos estamos preparando. Somos pro paz, pero también hablamos de la guerra porque es lo que está ocurriendo. Pero noten esto. 5 generales han sido abatidos de Rusia. Es una baja muy considerable, diríamos. ¿Por qué? Porque en la guerra lo que ocurre es muerte. Y los mercenarios que Rusia contrató para ir a pelear a Ucrania, ahora se le están volteando. Ahora, ¿por qué pelea? ¿Por qué lucha? ¿Por qué combate un mercenario? Por dinero. Entonces se vende al mejor postor. Es muy probable, es muy posible que los mercenarios que ahora, esto es pan caliente, que han tomado una de las ciudades rusas, no estamos hablando del territorio de Ucrania, no, ya estamos hablando del país más grande del mundo. Ya los mercenarios rusos tomaron una ciudad. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que lejos de haber una tregua, O sea, se les volteó. se les volteó. Pero ahora mi pregunta es, ¿esto es bueno según la profecía o esto es malo según la profecía? ¿Qué opinan ustedes? Que los mercenarios pagados por Rusia, de nacionalidad rusa, ahora ellos mismos se han volteado al gobierno ruso y quieren, dicen algunos expertos, cometer un golpe de Estado al zar Putin.
Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro, sencillamente analizamos las profecías. El asunto se está poniendo crítico, hermanos. Para los que estudiamos profecía y lo entendemos, debemos ver una señal de que el reino se acerca. Porque el reino va a ser establecido en tiempo de guerra. ¿Qué reino, hermano Enoc Martín? El reino de Daniel 2, 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará, ¿qué dice? Un reino. En los días que los reyes están en guerra, Él va a levantar un reino de paz. Somos pro paz, amén. Ahora noten esta parte. Sin embargo, no podemos evitar que las naciones sigan cumpliendo las profecías. Por ejemplo, en el asunto de Rusia, porque estoy dando datos reales, datos avalados y datos públicos. Miren este dato importante. Entre Rusia y Ucrania, miren qué pasó. Rusia emprendió en el 2008 un proceso de modernización que elevó su capacidad militar al mejor momento desde la disolución de la URSS. A ver, hermanos, ¿qué significa la URSS? Son siglas. ¿Qué significan? Hace alusión a la antigua Unión Soviética. ¿Verdad que lo tenían ahí en la punta de la lengua? Y eso es correcto. Entonces, la URSS es la antigua Unión Soviética. Ojo a esto. Que si hoy, oído esto, si hoy consideramos geográficamente a Rusia como el país más grande del mundo, hermanos, diríamos que cuando estaba la antigua Unión Soviética, no diríamos que era el país más grande del mundo, sería el gigante más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tenía muchos países que hoy le pertenecen también al Medio Oriente. Muchos países, inclusive árabes. ¿Sí ven? Entonces, Rusia siempre ha destacado en asunto de magnitud, de tamaño, pero noten, estaba la antigua Unión Soviética que su lema o su política, por decirlo así, ¿qué era? ¿Qué política? En la Unión Soviética, ¿qué se manejaba? Ayúdeme, ¿qué se manejaba? El comunismo, 100 puntos, acertado, el comunismo. Entonces, ¿cuándo cayó la antigua Unión Soviética? Tenemos que estar informados y preparados en asuntos proféticos. ¿Cuándo cayó la antigua Unión Soviética? ¿En qué año? ¿Se acuerdan del famoso muro de Berlín? ¿Se acuerdan de la caída del muro de Berlín? ¿Cuándo fue? ¿Se recuerdan? ¿Tienen el dato? Tienen que investigar, mis hermanos queridos. Tienen que estar al tanto. Cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética. Y ojo a esto. Y desde ahí empiezan ya los problemas en asuntos de territorio. Porque la guerra entre Rusia y Ucrania, realmente, ¿cuál es el meollo de la guerra? Pues el territorio. ¿Qué dice Rusia? Que Ucrania le pertenece. ¿Y qué dice Ucrania? No, Ucrania es que es un país totalmente distinto y separado. Y legalmente, actualmente lo es. Ahora preguntamos, ¿los conquistadores de América de dónde vinieron? En el caso nuestro, de España. Claro, de Europa, pero directamente de España. ¿Qué es lo que vinieron a hacer? A saquear aquí. Ahora, ¿qué está haciendo allá Rusia? Porque es una realidad. Rusia, como gancho, como carnada, o para mantenerlos bajo su mando, les dio ese canal, asunto donde pasa el gas. Desde Rusia, ¿hacia dónde? Hacia Europa. Y como allá sufren mucho del asunto del frío, la nieve y todo eso, entonces, ¿qué ocurrió? Como estrategia de guerra, ¿qué pasó con ese conducto que pasa el gas desde Rusia a Europa? Fue destruido. Sí, escucharon eso, ¿no? Fue destruido. Y ahora están pasando gas desde Rusia hacia Europa. ¿Depende Europa de Rusia ahora en asunto de gas o ya no? ¿Depende o no depende? Ya no depende. Claro que no, pero entonces la pregunta es, ¿quién lo destruyó? ¿Rusia? ¿Europa? ¿O la potencia del norte? Y ahí es donde tenemos que analizar
Y aquí no vamos, que me cae bien por acá o porque estoy de este lado. No, sencillamente la realidad. Pero tampoco podemos decir lo que no tenemos como prueba. ¿Me explico? Pero sí, de acuerdo a la profecía podemos ver quién está detrás de. ¿Quién gana y quién pierde? En el caso de destruir ese sistema de conducto de gas de Rusia a Europa, ¿quién perdía más? ¿Rusia o Europa? Perdía Rusia. ¿Y quién ganaba? No, porque no llega gas. Entonces no ganaba Europa. Por lógica podemos decir que no fue ni Rusia, no fue ni Europa, sino ¿quién fue? La potencia del norte. ¿Sí me explico? Porque ahora hay codependencia del gas, pero de la potencia del norte y ya no de Rusia. Pero bueno, estos son estrategias de guerra. Y es nuestra misión también cubrir y estar al tanto porque debemos saber los eventos actuales. Ahora, en asunto de detalles como tanques de batalla principal, veamos algunas diferencias entre Rusia y Ucrania. También del personal del ejército, de artillería, de misiles balísticos, etc. Veamos el equilibrio. En asunto del personal del ejército, Rusia tiene 280,000, por lo menos estos datos en el momento que se hicieron, porque esto va cambiando. ¿Cuánto personal de ejército? 280,000. Ok, 280,000, casi 300,000, ¿no? Casi. Ok, por el lado de Ucrania, en el personal del ejército, 145,000. ¿Verdad que es el doble? Entonces miren las diferencias. Luego en asunto de tanques de batalla principal, en el lado de Rusia tenemos 2,840. ¿Qué? Tanques. Y del lado de Ucrania tenemos 858. Entonces vemos la diferencia siempre abismal. En la artillería, Rusia tiene 4,684. Ucrania tiene 1,818. Misiles balísticos, Rusia tiene 150. Ucrania tiene 90. Bien, hemos hecho una breve comparación entre el poderío militar de Rusia y de Ucrania, y según los datos, Rusia sobrepasa a los de Ucrania. Y si hacemos una comparación entre Rusia, el poderío militar de Ezequiel 38 y Ezequiel 39, con el poderío de la potencia del norte, veríamos como un equilibrio entre ambas potencias en asunto de equipamiento militar. Ahora, veremos que hay 3 frentes que nos indica la profecía y en cuál estamos ubicados ahora. Daniel, el capítulo 11, el verso 45 y 44, estos últimos 2 versículos nos dan información. Empecemos a leer Daniel 11, el verso 44, y dice así: pero noticias del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Entonces el contexto de este versículo es el rey del norte, el rey del sur, pero el inmediato contexto es Inglaterra, el Reino Unido, la reina de los mares, es decir, tenía dominio militar en los navíos. Ahora, es interesante que noticias le iban a llegar al Reino Unido, a esa potencia de aquel entonces. ¿De dónde le iban a llegar las noticias? Del oriente y ¿de dónde más? Y del norte. Dice que lo iban a espantar, y efectivamente la espantaron a esta potencia. Ubiquemos estas direcciones geográficas: noticias del oriente y del norte. Al norte de Europa tenemos lo que es Alemania, y al extremo norte de Europa tenemos lo que es Rusia. Por lo tanto, noticias ¿de dónde iban a venir? Del norte.
Entonces estamos hablando del norte de Europa. Ahora, lo interesante aquí a señalar es que no solo del norte de Europa, sino que de dónde más dice, del oriente. ¿Y qué países directamente están involucrados del oriente? Número 1, Japón. Número 2, China. Número 3, Taiwán, que da al oriente. Entonces, cuando uno analiza Daniel 11, verso 44, descubre que se está describiendo en este versículo la Segunda Guerra Mundial. Porque fue en el norte de Europa, en Alemania, cuando atacó a Polonia, que empieza la Segunda Guerra Mundial. Y luego en el oriente, Japón empieza a atacar a China, en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Pero luego la guerra se apaciguó y se declararon como victoriosos Rusia, Estados Unidos y los europeos. Y fue derrotado, entre comillas, digo entre comillas porque todavía no ha acabado la guerra. Fue derrotado lo que viene siendo Hitler, los alemanes y sus aliados, inclusive Mussolini, Italia y otros aliados. Japón en particular, que experimentó por primera vez la caída de bombas nucleares. Entonces, estas direcciones nos señalan los orígenes, en este caso, de una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero es sumamente interesante notar que ahora también en el norte de Europa tenemos a Rusia, que empezó una operación militar especial en Ucrania, así le llamó. Y fue justo en el norte de Europa, otra vez las noticias del norte. Y también hemos estado escuchando que paralelamente también rumores que China va a invadir Taiwán. Con la visita de Nancy Pelosi allá a Taiwán, puso a China casi, pero casi a que se enfrentaran estas dos naciones. Entonces, como estamos viendo, nuevamente las mismas direcciones están reviviendo, por decirlo así, en el conflicto que se ha pronosticado. Tenemos en asunto de ubicación geográfica, número 1, tenemos el norte. Número 2, el oriente. Ahí están dos frentes. Cuando hablamos del norte, estamos hablando del norte de Europa. Alemania, Polonia, Rusia. Y cuando hablamos del oriente, estamos hablando de Japón, de China, de Taiwán, de ese sector. Entonces son dos frentes que se señalan en Daniel 11, el verso 44. Dos. Ahí empezó la Segunda Guerra Mundial, en esas ubicaciones geográficas. Pero ahora, nuevamente, en los mismos territorios está surgiendo y se está levantando una nueva guerra mundial. Tenemos a Rusia con una operación especial en Ucrania, en el norte de Europa. Y tenemos a China intentando dominar al país de Taiwán, el otro frente. Entonces tenemos los dos frentes. ¿En qué frente estamos ahora? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Vamos al tercer frente para luego ver en cuál estamos ubicados. Zacarías 14, el versículo 2, se nos da otra ubicación geográfica y dice así: porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, ¿cuál va a ser el tercer frente? Jerusalén. Ahora, ¿dónde estamos ubicados en la línea del tiempo? ¿En qué frente? ¿En el frente del norte de Europa? ¿En el frente del oriente? ¿O en el frente de Jerusalén, el centro de la tierra? ¿En qué frente vivimos? En el uno, porque ya Rusia realizó una operación militar especial en Ucrania y ahí está la guerra. Y ahora recientemente la guerra ha pasado en suelo o territorio ruso. Sigue en el primer frente, porque todavía en el segundo frente entre China y Taiwán, el oriente, no ha empezado. ¿Pero está a punto de empezar? Sí.
¿Sabían ustedes que recientemente el secretario de la potencia del norte, Blinken, llegó a China y lo primero que pidió fue que no le dé apoyo China a Rusia y que no le mande nada? Y entonces China acepta, pero sí Estados Unidos, la potencia del norte, tampoco sigue mandando instrumentos militares a Taiwán. Entonces, ¿va en la línea la profecía? Sí. Ellos saben que China quiere Taiwán y Taiwán sabe que muy posible va a haber un enfrentamiento. Nuevamente, el Oriente. Ahora, ¿por qué el enfrentamiento? Taiwán, ¿quién lo tiene a Taiwán? Estados Unidos. Y lo quiere recuperar China. Entonces ahí estamos confrontados. Siempre. Pero ven. Con conflictos ideológicos. Correcto. Pero nos sorprendemos por las ubicaciones geográficas, justo como lo indica la profecía. Van dos frentes y habrá un tercer frente. Pero ahora, ¿dónde se está desarrollando la guerra? En el primer frente, en el norte de Europa. Y luego va a pasar ¿a dónde? A el oriente, China, Taiwán. Y luego ¿a dónde va a pasar? Al Medio Oriente, a Jerusalén. Cuando llegue ahí, entonces sabremos que el juicio de los vivos tiene que empezar. Y la iglesia va a ser purificada. Y el territorio en el Medio Oriente también va a ser limpiado para que Dios reúna a los sellados, a los 144,000. Apocalipsis 14:1 que dice: miré al Cordero sobre el monte de Sión y con él 144,000. Así que, hermanos, ¿en qué tiempo son sellados los 144,000? En el primer bloque, en el primer frente, en el segundo frente, en el tercer frente. ¿En dónde? En el tercer frente, hermano, ya será decisivo, es decir... ¿Es el sellamiento o es el de la... Ojo esto, ojo, muy importante. Muy importante que comprendamos lo siguiente. El reino va a ser levantado en tiempo de guerra. Ojo, ¿quiénes van a formar el reino? Los 144,000. Los sellados de Apocalipsis 7:4. Si se levanta el reino en tiempo de guerra, implicará que los 144,000 ya van a estar, ¿sí o no? Sí, exactamente. Ya están sellados. Significa entonces que el tiempo que nosotros tenemos para recibir el sello o para que otros lo reciban y ayudemos a que lo reciban compartiendo el mensaje es el primer frente. Ahora, ¿dónde está Rusia contra Ucrania? En ese primer frente. Ahora, inclusive en el segundo frente todavía hay tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el epicentro a Jerusalén. Cuando llegue a Jerusalén, hermanos, entonces ya será muy, pero muy lamentable para muchos, porque no habrá más tiempo de gracia para ser sellados. Así que por eso nosotros tenemos que ser advertidos que mientras Dios va a limpiar el territorio del reino en el Medio Oriente con una guerra, Dios paralelamente va a estar limpiando ¿qué? La iglesia. ¿Qué va a limpiar allá? Jerusalén, ciudad antigua, literal. ¿Y qué va a limpiar alrededor del mundo? A Jerusalén, que significa o representa a la iglesia. Miren que todo tiene lógica. Así que no se confíen. Ay, ya llevó más de un año la guerra en Rusia y Ucrania. Ay, ya está normal. No, si está en el primer frente, luego va a pasar al segundo, y cuando pase después del segundo, al tercero, en Jerusalén. ¿Sabían ustedes que Israel, Jerusalén, está muy en silencio en asunto de esta guerra? ¿O han escuchado ustedes que ha hecho algo? Hermanos, ¿saben por qué? Porque Dios no lo permite, porque todavía nos quiere dar más tiempo para hacer la labor misionera. Sí que estamos viviendo en tiempos críticos. En síntesis del mensaje será: la señal profética del país más largo del mundo, hablando de Rusia, la señal profética es la guerra. Porque en la Biblia, Rusia, tanto en Daniel 11, el verso 44, tanto en Ezequiel 38, verso 15, Rusia aparece en la Biblia
pero en medio de conflicto, en medio de guerra. Por lo tanto, la señal profética del país más grande del mundo es la guerra, y ahora está en guerra. Y la guerra ya pasó en su propio territorio. Una señal más para usted. Hay 3 frentes. El frente del norte de Europa, como dice Daniel 11:44. Está el frente del oriente, como dice Daniel 11:44. Y está el frente de Zacarías 14:2, que va a ser el epicentro de toda la guerra, Jerusalén. ¿En qué frente vivimos? En el primer frente, en el primer conflicto, en el norte de Europa. Pero pasará al segundo, al oriente, y concluirá en el epicentro, en Jerusalén, y será limpiado ese territorio, porque Dios lo va a usar como medio estratégico para ir a todas las naciones, como lo usó en el pasado. ¿Con cuántos? Con 120. Y me seréis testigos, ¿desde dónde? Desde Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, verso 9. Amén. Escrito está, hermanos. Amén. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas, para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo, y así estarás actualizado. Muchas gracias.